Esta semana toca leer la porción en la Torah que se llama Emor. Emor significa diles y es toda la transmisión de las leyes, las alajot, todo lo que tiene que ver con el cuidado que tenían que tener los sacerdotes, los kohanim, para cuidar su santidad. Inclusive dentro de esta porción aparecen temas de festividades y todo, pero en toda esa línea que aparecen muchos preceptos, inclusive es una porción con muchos preceptos, pero es curioso que al final de esta porción hay una historia que parece como que desentona de todo lo que estamos leyendo y leer este escenario fríamente nos deja pensando qué hace esa historia ahí. Es una historia muy complicada, vamos a checarla. El capítulo 24 del verso 10 en adelante dice, el hijo de una mujer israelita salió y él era hijo de un varón mitzri, o sea, de un varón egipcio, entre los hijos de Israel, y se disputaron en el campamento el hijo de la israelita y el varón israelita. El hijo de la mujer israelita pronunció el nombre inefable y blasfemó. Así pues, lo llevaron ante Moisés. El nombre de su madre era Shelomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo pusieron en custodia a fin de aclarar para ellos por medio de la palabra del Eterno. El Eterno habló a Moisés para decir, saca al blasfemo a las afueras del campamento, y todos los que escucharon apoyarán sus manos sobre su cabeza, y toda la asamblea lo lapidará. Y hablarás a los hijos de Israel para decir cualquier hombre, y ahí viene todo una enseñanza. No voy a leer los versos ahorita, pero con esta historia termina esta porción. Entonces es una historia interesante donde una persona que empezó con una discusión y entre la discusión aparece el nombre inefable, el nombre impronunciable, y terminan llevando a este muchacho ante Moisés. No saben qué hacer, así que lo dejan preso y luego hay que preguntarle a Dios qué hay que hacer, y técnicamente este muchacho termina sus días ahí. Ahora, hay que recordar que toda la Torah eh, está llena de arquetipos, de códigos, de información. Yo siempre he comentado que la Torah es el manual el manual del usuario, el manual del jugador de esta realidad, pero también la Torah es todo un compendio de cómo aprender a manifestar. Aprender a manifestar porque el humano en esta realidad está diseñado, Betselem, tiene la forma, la imagen de Dios en este mundo, está creado con esa imagen, entonces técnicamente tiene que funcionar igual y tiene que ser un creador. Entonces, la Torah es ese manual que le enseña a través de arquetipos y de ejemplos al humano cómo manifestar. Esa es la idea, ¿no? Y obviamente, sobre todo, si la persona empieza a estudiar Cábala, empieza a entender el cómo decodificar esa información para usarla, para manejarla en esta realidad. Entonces, comento esto para que entendamos que más allá de la historia, lo que tenemos que entender es de qué trata, cuál es el tema, qué es el código que está detrás de todo esto. Y es muy curioso que en medio, para poder ir hacia este escenario, para poder entender qué pasa aquí, en esta porción es donde está uno de los preceptos que comentan los sabios, que es de los más importantes en la Torah. Es el concepto, yo no lo, bueno, está en la lista de los preceptos, pero dice Levítico 22:32, dice, no profanarán mi santo nombre, y yo seré santificado entre los hijos de Israel. Entonces es como se ha traducido, no tomarás el nombre del Señor en vano, o sea, cuidar el nombre, santificarlo, no mal usarlo, y hay igual un montón de leyes de qué significa esto,
pero dicen los sabios técnicamente que hay que cuidarse, tienes que cuidarte de no despreciar el nombre sagrado. Y como dijimos, atrás de eso hay toda una enseñanza, ¿no? Pero ese concepto aparece en esta porción. Ahora es curioso que en los tratados del Rambán aparece este concepto en medio de varios otros como conocer a Dios. O sea, aparecen en sus tratados conocer a Dios, la unicidad de Dios, y ahí aparece este precepto también de santificar el nombre del Eterno. O sea que hay algo, hay un hilo que conecta todas estas enseñanzas, todos estos conceptos, y que tiene que ver con conocer, con conectar con la divinidad y conocer. Entonces, fíjense que si vamos buscando a lo profundo, ya aquí hay un mensaje que empieza a salir que tiene que ver con, bueno, el nombre, hay que cuidar el nombre, hay que entender qué significa esto y que en medio de esa idea está el tema de que primero hay que conocer a Dios, o sea que eh, podemos errar el camino de qué significa todo esto si no conocemos a Dios. Un trasfondo en esto que te está diciendo, tienes que conocer a Dios. Entonces, por ejemplo, dicen los sabios que esto está ligado a un concepto que se llama Mesirut Nefesh, la entrega del alma, y que inclusive el judío prefiere trascender a blasfemar. Y otra vez, o sea, parece como que hay todo un desarrollo al respecto de esto, pero vamos a tomar estas dos ideas y vamos a desarrollarlas un poquito con el lente de la Cábala, o sea, a través de lo que dice el Zohar. A ver, ¿qué es lo que comenta el Zohar al respecto? ¿Cuál es el lente de la Cábala? Zohar significa resplandor, es el decodificador de la Torah, es el que extrae la información detrás de todas las narrativas y los códigos que hay en la Torah. Y vamos a tratar de despejar en esto que comenta el Zohar, qué significa esto de blasfemar el nombre y cómo detrás de esto o para evitar o el antídoto para no caer en ese tema es conocer, la idea es conocer. Entonces hay una porción, obviamente, amor en el Zohar que habla acerca de esto, los versos 283 en adelante hasta el 287, eh, empiezan a hablar de que el ser humano fue creado por por el nombre divino. El nombre divino se está refiriendo al nombre inefable que sería Yud-Kei Vav-Kei, ¿no? Recuerda que pronunciamos Kei para no decir el nombre completo, pero sea Yud-Kei y Vav-Kei, el tetragramatón. Y entonces el Zohar, cuando desarrolla esta idea, te dice que el proyecto del hombre, el humano, fue creado a través de una imagen, ¿no? Esto amerita más profundidad, que ahorita no hay el tiempo para esto, pero el hombre es creado a través de una imagen, dice el Zohar. Esto está basado en Génesis 1:27, cuando dice Betzelem Elohim, que el hombre fue creado a imagen y semejanza. Y está diciendo, hay un mensaje también profundo ahí, porque está diciendo que el humano fue creado, si pudiéramos decirlo en un lenguaje simple, es como que el humano tiene todas las herramientas y toda la capacidad, todo el potencial para funcionar como un Dios en esta realidad. Y esto lo dice el Zohar en esta porción. O sea, está padre que leyéramos esto. Estoy en el Zohar Emor, versos 283 al 287. El hombre fue creado por su nombre, dice el Zohar, y es creado a través de una imagen. O sea, fue creado por este nombre inefable, Yud-Kei Vav-Kei, que entendemos que ese es un sistema, que Yud-Kei Vav-Kei representa un sistema. Es todo el flujo informativo para manifestar, para crear algo en la realidad. Yo sé que hay muchas ideas acerca de qué es la manifestación, muchos videos al respecto, pero la Cábala está hablando de que manifestación es esto, que el humano está hecho con esta imagen
divina, que está creado por el nombre, o sea, tiene todos los niveles creacionales, cuenta con todo el mismo protocolo de la creación y esto viene directamente de lo divino y creado a través de una imagen, o sea que el hombre debe funcionar en ese sentido como un creador, un manifestador. Lo que nos falta es entender cómo manifestar realidades en lugar de sufrir realidades, ¿ok? Pero literal, el ser humano fue creado, dice el Zohar, a través por su nombre, por el nombre del Eterno, o sea, tiene toda la misma configuración del sistema, lo tenemos interno, o sea, podemos ser manifestadores y creadores, pero también dice el Zohar que es creado a través de una imagen, Betzelem, ¿no? Una imagen también es una sombra, es muy interesante, ¿no? Y luego empieza a contar que esta imagen llega al mundo antes que llegue él. O sea, como que hay todo un protocolo para que la esencia, el alma venga a encarnar a esta realidad y que en ese protocolo primero llega esta imagen. No sé si han oído estos relatos en el Zohar también acerca de que cuando una persona no tiene sombra, su tiempo en este escenario se acabó. Inclusive hay un relato de Rabbi Shimon Bar Yochai con uno de sus alumnos que está triste, que los amigos lo ven que está triste y le preguntan por qué y entre todo lo que comenta dice que es que él ya no puede ver su sombra. Y literal, o sea, Rabbi Shimon Bar Yochai viene y le dice, no, tú te quedas conmigo y aboga con Dios y finalmente se queda, ¿no? O sea, como que le alarga la vida, pero él ya no veía su sombra y es una de las condiciones. Pero esto es un tema pues místico, o sea, no hablamos solamente de la sombra que uno proyecta, sino hay algo místico, inclusive hay un tratado en el Zohar, por ejemplo, las personas que piensan que no se puede negociar el venderle el alma al otro lado, pero hay un tratado en el Zohar que comenta que sí se puede, que la persona puede encender una vela y que es todo un protocolo hasta que la sombra de la persona, del que está queriendo hacer este ritual, ya no está y pasa del otro lado. Entonces, una intención ahí muy fuerte. Entonces, cuando hablamos de Tselem, de imagen, también hablamos de sombra. Dice que esto llega primero al mundo antes de que la persona tome un cuerpo, antes de que el alma baje a encarnar. Y luego el Zohar dice, fíjate en esto, dice, cuando el hombre sale al mundo, crece por medio de esta imagen. O sea, esta imagen tiene una función muy especial para el hombre porque lo va nutriendo, lo va guiando en todas las instancias de la vida y es el referente de que esta persona tiene vida. ¿Ok? Y esta es esta imagen. Entonces el Zohar dice, cuando el hombre sale al mundo, crece por medio de esta imagen y camina por medio de esa imagen. Es el concepto de Tselem, ¿no? Una imagen. Y el Zohar dice, y esa imagen viene de arriba, ¿no? Luego dice el Zohar, esta imagen es un adorno para el espíritu de ese hombre y baja junto con este. Y son llamados, o sea, la sociedad de la imagen con el hombre es llamada luz y vasija, ¿ok? Entonces, de alguna manera, pues ahí está esta construcción del hombre cuando baja, cuando el alma encarna en un cuerpo. Pero ¿qué tiene que ver eso con la historia que leímos ahorita y qué tiene que ver con el concepto o qué podemos aprender de esto sobre el concepto de blasfemar, de no blasfemar el nombre, de conocer a Dios en todo esto, ¿no? Entonces el Zohar toca el tema en el verso 306, es mismo la misma porción de Mor, y empieza a explicar, o sea, te repito la historia, ¿no? Dice que el hijo de una mujer empezó a discutir. Yo recuerdo una clase que comentó un rabí hace tiempo y es un concepto también como que sostenido de esto, que dice que empezó a reclamar su parte, su porción, a qué tribu pertenecía, y o sea, como que era como que era un pleito territorial. Pero aquí hay una explicación diferente que está súper interesante. Entonces, la historia es esta, ¿no? O sea, vino un muchacho, empezó a discutir con otro israelita. En la discusión se blasfemó el nombre y el muchacho fue puesto en custodia
hasta que se supo qué hacer con él y el dictamen era que había que acabarlo lapidándolo. Entonces está muy, muy fuerte, ¿no? Pero el Zohar empieza a explicar qué son todos estos arquetipos, qué significa todo este código. Y dice, bueno, si recuerdan, esta historia proviene de un escenario. Dice que Moisés, al inicio de todo el tema de Éxodo, Moisés está en el palacio real. Acuérdense que estaba adoptado, ¿no?, por la hija del faraón, entonces él creció ahí en el palacio, pero un día, dice la Torah, salió a conocer, a ver a sus hermanos israelitas en sus tareas y no sé qué, y ahí narra un evento. Dice que de repente vio a un egipcio maltratando a un judío y luego dice que acabó con él, ¿no? Que acabó con él. Cuando vas a la Cábala, te empieza a explicar qué fue lo que pasó ahí. O sea, dice que era un egipcio, un soldado egipcio golpeando a un israelita y te explica que el tema era que este egipcio estaba teniendo relaciones con la esposa de este israelita. El israelita los encontró, o sea, se dio cuenta de todo el tema y se armó el pleito, ¿no? Y este era el pleito que tenía el egipcio pegándole al otro, porque el egipcio se había metido con la mujer de él. Entonces viene Moisés y técnicamente lo desaparece. Y aquí se pone interesante el asunto, porque el Zohar explica cómo lo desapareció. No dice que sacó ningún arma, ninguna situación para acabarlo, sino que fue a través de dos códigos. Uno, que es uno de los 72 nombres divinos, y el otro, que es uno de los códigos que aparecen en Anabejoag, ¿no? Y bueno, no me voy a meter ahorita en el tema de qué fue exactamente lo que dijo, pero es una combinación y técnicamente lo desintegró a través de este código. O sea, Moisés no sacó ningún arma ni nada, sino simplemente desintegró a este tipo usando códigos de Cábala, ¿no? Códigos fuertes. Entonces pasa el tiempo y viene esta historia. Entonces, ¿quién era este muchacho que estaba discutiendo? ¿Por qué estaba discutiendo? ¿Y qué nos enseña todo esto? Entonces, el Zohar explica, pues este muchacho es el hijo de esa relación entre el egipcio y la mujer israelita, ¿no? Y el verso, cuando leemos el verso en la Torah, dice que este muchacho salió, dice que salió, y sabemos que en la Torah pues no hay nada que esté por casualidad, ni siquiera un espacio, ni nada, ¿no? Entonces el verso dice, el hijo de una mujer israelita salió. Entonces el Zohar empieza explicando qué significa eso de que salió. Aquí es donde tenemos que empezar a comprender el trasfondo de la historia. Dice, salió, y explica el Zohar que salió de ser la parte de algo. Tomen nota de esto, que es súper importante. Dice el Zohar, de esto aprendemos que quien vino de semilla contaminada lo expondrá finalmente delante de todos. Pues recuerda que este muchacho era el hijo de una relación entre un egipcio y una israelita, y que el Zohar está diciendo que finalmente que está saliendo de ser parte. ¿Parte de qué? O sea, dejó de ser parte de este concepto Israel y luego terminó exponiendo eso. O sea, dijéramos en México, terminó enseñando el cobre, mostrando quién era él. Se expuso frente a todos que él realmente no era parte de Israel. No perdamos de vista que el concepto Israel tiene que ver con eh, un grado de elevación. Lo hemos dicho siempre, que no se refiere no está hablando cabalísticamente de una nación o de un territorio, sino de un grado de elevación del alma que se llama Israel. Pero aquí empieza a haber una distinción, porque dice, este muchacho no era parte de ese concepto que llamamos Israel. No, él está manifestando con sus acciones que no pertenece. Esto quiere decir que hay como una especie de posibilidad
donde las personas quieran parecer, imitar, em, identificarse, es como ponerse un disfraz y decir, soy ese Israel, ¿no? Y aquí está justamente la historia reveladora de este tipo de ejemplos, que dice, pues este cuate creía ser, pero finalmente con esta discusión enseñó el cobre, como dijimos ahorita, y se reveló, se expuso delante de todos para mostrar que no era así. Entonces hay condiciones en esta realidad que, digámoslo así, están diseñadas para revelar quiénes son Israel y quiénes no. Obviamente entendiendo que, como dijimos ahorita, que no se trata de un tema de religión, sino quién realmente alcanzó ese grado de elevación que es el concepto de Israel. Y que para esto hay filtros, hay situaciones en la vida que filtran a la persona y la ponen así de cara al sol para mostrar que es o que no es. Este es el ejemplo de esta historia. Por eso, si tú recuerdas que alguna vez lo platicamos, el judío no hace proselitismo, o sea, realmente el judío no está tan interesado, el judío judío, ¿ok? No está tan interesado en enseñarle al mundo la Torah, el judío, no sé, judío ortodoxo, por ejemplo, ¿no? No está tan interesado, no es que esté mal, no, simplemente no tienen ese interés de estar haciendo proselitismo o querer convertir a la gente al judaísmo, qué sé yo. No les interesa tanto el tema, ¿no? A diferencia de lo que pasa en los demás grupos religiosos que hacen sus campañas de lo que sea, de evangelismo, de repartir folletos, de tratar de convertir a la persona a lo que sea, pero el judío no lo hace. Y ahora la pregunta es, pues, ¿por qué? En la base de todo esto es porque el judío entiende este concepto de semilla, que es lo que leímos ahorita en el Zohar. O sea, el Zohar dice, vuelvo a repetir lo que dice el Zohar textual, de esto aprendemos que quien vino de semilla contaminada lo expondrá finalmente delante de todos. Así que en el judaísmo se maneja este sentido porque se comprende que no todo mundo tiene esa semilla. El otro día veía un video, creo que lo comenté en alguna clase ya, y el video dice acerca de esto, que el judío no da segundas y terceras oportunidades por una razón particular. Dices que sabe, entiende el concepto de la naturaleza de la gente. Si tú tomas un, este, un, como dice, un limón y lo quieres meter en un vaso de agua dulce y que por esto tú esperes que el limón se va a hacer dulce, o sea, no va a suceder, porque la naturaleza del limón es ser agrio, ¿no? O sea, tú podrás hacer limonada, pero refiero que el limón como tal no lo vas a convertir en dulce porque son naturalezas diferentes. Y entonces los sabios entienden esto y no pelean por cambiar naturalezas. Desafortunadamente, cuando no se tiene esa semilla de ser Israel, es como que esto no termina por entenderse y entonces la gente sigue haciendo proselitismo, sigue haciendo, eh, convirtiendo, o bueno, creando más opciones de religión que en la actualidad pues, ninguna religión ahorita tiene ya la batuta de poder llevar a algún lugar a nadie, ¿no? Cuanto más en este sentido de entender que no todo mundo tiene esa semilla de ser Israel. Entonces, en el fondo el judío lo sabe, en el fondo los sabios lo saben y respetan como que esa naturaleza, dicen, pues no, o sea, yo no tengo por qué forzar a la gente a cambiar. Pero el problema es que la gente afuera de repente no lo entendemos y andamos haciendo mezclas y grupos y no sé qué tanto asunto. Pero esta historia que estamos leyendo ahorita tiene la particularidad de que termina revelando quién era quién. O sea, realmente el foco es esto, no es un tema de acusar o cargarse de algún lado o de otro, de agarrar algún bando. No, 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 sin problema, pero sí es como que esta historia es muy reveladora porque es un filtro
para mostrar eh, quién es quién, ¿no? Que el SWAT termina diciendo que este muchacho terminó exponiéndose frente o delante de todos, ¿no? Y revelando obviamente que él no era parte de. Por eso el verso que leímos ahorita que dice, el hijo de una mujer israelita salió, o sea, soltó ese contexto. Y bueno, decía, les comentaba que la vida genera situaciones donde pone a la persona en algunos escenarios que son extremos. ¿Para qué? Entre muchas lecciones y todo, es para que pueda revelarse quién es, para que puedas saberse eh, qué contenido hay, ¿no? Si hay semilla o si no hay semilla. De repente hay situaciones donde se termina rompiendo el tema, ¿no? Lo que comentaba ahorita, o sea, es que el judío entiende que hay un problema en el tema de la comprensión de la semilla, que no todo el mundo tiene la semilla o que la semilla está contaminada, que no sé qué, pero nosotros de repente, decía yo, no lo entendemos así, creamos disfraces por identificarnos con algo, creamos disfraces. Nota que esto no es lo que pide la Torah ni la Cábala, nada. La Cábala lo que está buscando es que tú conozcas a Dios, te conectes, pero con Él, te identifiques con Él, como por ejemplo el concepto en la Cábala que habla sobre el Debekut. Debekut es adhesión, es buscar estar conectado con el intelecto divino, o sea, identifícate con la luz, busca conectarte con la luz, busca tener afinidad, busca mantener el cable conectado ahí, pero no tiene nada que ver con estar identificado con algún grupo ni nada semejante. Entonces el ser humano cuando no tiene ese nivel, cuando no está entendiendo el tema de la conexión o por qué en estos tiempos se ha abierto tanto la información de la cábala, de la realidad de las densidades y todo eso, ¿para qué es todo eso? Cuando no se entiende, ¿sabes qué pasa? Empezamos a crear disfraces. Estamos buscando constantemente identificarnos con algo, no con alguien, ¿no? Es que por eso les recomendaba, si recuerdan en alguna clase, les recomendaba, lea la novela de Hermann Hesse, la de Siddhartha, ¿no? Porque está interesante que es un tipo que toda la vida buscó, su búsqueda era encontrar a Buda, pero el día que lo encuentra, se da cuenta que Buda no se construyó así, sino que tenía un trabajo interno. Y este es el tema de lo que estamos hablando ahorita, que la gente busca identificarse con algo, con estructuras, con ideologías, con grupos, qué sé yo, pero no con alguien, no con alguien. Y hay una regla en la Cábala que dice que donde hay mucha gente, mucha emoción, ahí no hay luz. Es una regla muy extraña, ¿no? Porque diríamos, uy, yo pensé que sí, pues mientras más gente se siente más el impacto emocional, sí, pero toda esa energía que está manejando va a las emociones, no al alma, ¿no? Entonces la Cábala empieza a explicar todo este escenario y nos va haciendo entender que el tema es identificarse, pero con la luz, no con una estructura, ¿no? Y entonces hay un momento en el que la persona empieza a crecer. Hay una parábola muy curiosa en el Nuevo Testamento que dice que la hierba, la maleza y el trigo van creciendo juntos hasta que maduran y el segador puede venir a entender qué es qué y separa, ¿no? Ahí hay una separación. Entonces, crecer duele, tener un crecimiento, una evolución espiritual, duele, pero hay exámenes. Y los exámenes es que llega un momento en el cual la vida misma filtra situaciones, filtra narrativas, filtra hitos en tu vida que te van a poner de cara para que tú entiendas si realmente tienes esa semilla de Israel o no. ¿No? Es muy simple. Entonces, crecer duele y duele para quien no tiene semilla. ¿Por qué? Porque quien no tiene semilla no puede sostener procesos. Llega un momento en el que, como lo he comentado en otras clases, como todo lo que quieres saber, llega un momento en el cual está tan lleno de saber que no sostiene procesos, que no hay compromiso, que no puede caminar las leguas de distancia de la evolución y termina
soltando, ¿no? Por aburrimiento, por distracción, porque quiere otras cosas, porque no hay compromiso, porque se le hizo difícil, porque fue fuerte el escenario de la vida, porque no es como ayer las situaciones, porque de repente queremos echarle la culpa a Dios de todo, de la economía, de los fracasos, de lo difícil, que no sé qué, pero el concepto Dios fue creado para esta realidad. La intención en realidad es que tú te conectes con el concepto luz, con, con, con el origen, por decirlo así, ¿no? Cuesta trabajo crecer, cuesta trabajo crecer, nos es más fácil mantenernos en alguna estructura que te haga sentirte cómodo, que no te exponga para trabajar, que te haga sentirte mejor, ¿no? Pero vienen estos filtros. Y ahora aquí lo que vamos a despejar, esto que sigue en estos minutitos que faltan, es para entender la diferencia. Cuando la semilla es Israel, o sea, es un alma que evolucionó, llegó a este nivel, ese personaje va a estar comprometido, no le va a estar echando la culpa. O sea, yo he oído gente que me dicen, ya quiero tirar la toalla de la cábala de la Torah. Bueno, si quieres hacerlo adelante, pero lo único que estás revelando es que no estás conectado a la luz, sino que tenías tus expectativas en una estructura y que cuando esa estructura no funciona para ti, cuando no estás viendo el mundo a tu favor y qué sé yo, entonces lo más fácil es soltar. Pero ese es tu punto de inflexión. Ahí es donde puedes crecer. Si entendieras la mecánica de esto, podrías crecer, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué pasa? Pues es que ahí se va a revelar quién tiene esta semilla metafísica para ser llamado Israel y quién no. Te recuerdo que Jacob pelea con el ángel. ¿Te acuerdas de esa historia, no? Que se quedó toda una noche antes de encontrarse con Esaú y dice que vino un varón y pelearon toda la noche y dice la cábala, pues era un ángel, era el ángel negativo, era el ángel que era la esencia de Esab, dice de Esaú, dice el Zohar. O sea, técnicamente Jacob estaba peleando contra el Satán, ¿no? Termina ganando Jacob y no lo deja irse, ¿no? Termina cambiando su nombre en ese momento. Pero dicen los cabalistas, ¿quién fue la primera persona que le dijo a Jacob que ya no era Jacob, sino Israel? Fue el ángel negativo, ¿ves? O sea, tienes que pasar ese filtro, tienes que llegar a ese pleito, a ese extremo, sin echarle la culpa a Dios ni nada, sino para que tú sepas para ti mismo si esa semilla está en ti o no. Para que tú seas honesto contigo mismo respecto a esa semilla, si es que está en ti o no. El que tiene esa semilla de Israel, o sea, obvio le va a costar, obvio es complicado, pero va a sostener su compromiso, va a seguir adelante y ya está, ¿no? A pesar de que la vida se vuelva, no sé, complicada, incomprensible, en fin, o que las situaciones aprieten. Pero el que no tiene semilla, está vacío por dentro y está aparentando ser algo. Entonces, cuando vienen situaciones que no comprende o que llega un momento de compromiso que lo aburre, termina soltando porque lo que está dentro está vacío. Y ahí es cuando el Zohar dice que terminó exponiéndose enfrente de todos, ¿no? O sea, terminó exponiéndose porque, como dijimos, esto es lo que significa salió. Ya se había salido, solamente faltaba revelarse al mundo que no había semilla. Entonces aquí la pregunta sería, ok, ¿y tú tienes semilla o no? ¿Estás seguro? ¿O vienen circunstancias difíciles y mejor sueltas? O ya te aburriste, o ya crees que sabes tanto. Ahorita vamos a tocar ese tema que está súper interesante y bueno, nos vamos a ir para atrás todos, ¿no? El Suar dice acerca de esto, de este muchacho y de esta expresión de salió, dice el Suar, ¿qué trajo sobre él? Y contesta, la contaminación de la parte maligna en él. O sea, terminó contaminándose, ¿no? Porque no tenía parte entre la totalidad de los hijos de Israel. Wow. O sea, más claro no puede estar, ¿no? Ahora, más adelante, o sea, el Suar sigue con todo el tema y más adelante empieza a hablar de algo que está dentro de esta explicación, de este evento que leímos ahorita, pero parecería como que agarró otro tipo de enseñanza, ¿no? Entonces, parte de un verso, hay un verso que está en Proverbios 25:2, chécate esto, ¿no? Chécate esto porque está ligado a esa idea
que les comentaba ahorita de que nos inflamos de comida, queremos saber, y luego cuando ya creemos que sabemos, soltamos compromisos, ¿no? Entonces hay un verso, Proverbios 25:2, que dice, es la gloria de Elohim ocultar una cosa, pero el honor de los reyes es escudriñar un asunto. Entonces, se oye chistoso, ¿no? Es como que por una parte Dios viene y oculta algo, pero como que eso que ocultó está diseñado para que los que son sabios, los que están en calidad de reyes, busquen y encuentren el asunto, que puedan descubrir qué fue lo que Dios ocultó. Entonces, de aquí podemos deducir, entonces Dios oculta cosas. Sí, hay cosas que están ocultas, ¿no? ¿Y quién las puede revelar? Pues el que es rey, está en ese grado de ser rey. Ahora, chécate que entonces lo que te está diciendo es que no es para cualquiera la revelación, ¿no? Y hay más versos en la Torah, no me voy a meter ahorita tanto, pero, o sea, es algo que, es un concepto firme en la Torah, que hay cosas reveladas, sí, pero no son para todos. Dios escondió cosas ahí, o sea, la divinidad, este sistema espiritual escondió cosas porque no son para todos, no son para todos. Entonces, en esta enseñanza la Cábala está queriendo mm, compartirnos, introducirnos en el tema de que el ser humano, o sea, no porque sea ser humano, tiene permiso para revelar asuntos ocultos. Entonces, hoy en día hay de repente un montón de conceptos para aquí, para allá, que no siempre tienen sentido y parte de que la persona no está conectada a su fuente, a su creador, entonces eh, cree estar revelando un montón de cosas y es un tema delicado, ¿no? Entonces la Cábala dice, no porque seas ser humano tienes permiso para revelar asuntos ocultos que no fueron abiertos para revelación. ¿Okay? O sea, hay límites, ¿no? El Zohar dice cosas ocultadas por Atigobin, por el anciano de días, ¿no? Lo cual significa que pertenecen, dice el Zohar, estoy citando textualmente el Zohar, lo cual significa que pertenecen a las primeras 13 sefirot. Las primeras 13 sefirot en el árbol de la vida, en el árbol sefirótico, representan los intelectos. O sea, hay cosas que corresponden al intelecto, que están en niveles superiores, que no están diseñadas para que todo el mundo la sepa. Curioso, ¿no? Porque diríamos en la era de la información debería de abrirse. Sí, pero no todo es para todo el mundo. No todo. Escucha esto, ¿no? No cualquiera, dice el Zohar, no cualquiera puede comer de los intelectos divinos a menos que haya en él esa semilla. O sea, regresamos al tema de la semilla, ¿no? Que tenga en él la semilla del alma que ha hecho su trabajo para evolucionar y esa semilla se llama Israel, ¿no? Así que hay un límite y un permiso para la revelación. Este permiso, dice el Zohar, representa las 6 extremidades. O sea, las 6 extremidades está hablando, entre otras cosas, de los límites del ser humano. Está hablando de los límites, por ejemplo, lo que es un cubo, ¿no? Norte, sur, este, oeste, arriba y abajo, serían las 6 tapas de este cubo, que es el límite de acción para el ser humano, ¿no? Y tiene que ver con este permiso de revelación, que el hombre, el ser humano, se conduce dentro de un universo que técnicamente a la luz de la Cábala está adentro de un cubo, o tiene que ver toda la realidad material con un cubo, ¿no? Así que hay un límite y un permiso para la revelación, y este permiso representa estos límites que dijimos, pero ir más allá de esos límites, querer entender esos secretos, lo que está en el fondo, dice, no es para cualquiera. Se requiere tener la semilla. Y aquí quiero detenerme tantito porque parecería como si fuera un retroceso a la Edad Media donde se requerían requisitos como tener más de 40 años, estar casado y todo para estudiar Cábala. No. Rabí Abraham de Abulafia decía que ya en estas épocas un niño de 5 años puede estudiar Cábala. Entonces el tema no es ese, el tema es que la persona, para poder conectar con ese nivel de secretos y aplicarlos fuera de un contexto religioso y comprometerse en su crecimiento, tiene que tener dentro de él la semilla que se llama Israel, ¿no? Entonces, el verso en la Torah dice, y blasfemó en hebreo se dice Jacob, ¿okay? Y blasfemó el nombre, el hijo de la mujer israelita, y maldijo. El Zohar
termina explicando, ya casi vamos a terminar, les agradezco toda la escucha, pero el Zohar explica y dice, blasfemó Jacob, pero Jacob significa blasfemó y también significa perforó, ¿no? Perforó un agujero en la tapa de este, esto está en Segunda de Reyes, capítulo 12, verso 10, ¿no? Es decir, que hizo un agujero para destapar lo que estaba cubierto, ¿ves? O sea, va ligado a lo mismo, o sea, ¿qué significa esto de que blasfemó? Quitó una capa y reveló algo que no tenía por qué ser revelado, ¿ok? ¿Qué fue lo que reveló? Ahorita vamos a explicar, ¿no? ¿Qué fue lo que reveló? También es importante notar que cuando vas leyendo el verso, eh, el nombre de la mujer israelita no se menciona hasta que muchacho blasfemó, o sea, hasta que destapó. Y que con todo el acto, dice el Zohar, que blasfemó el nombre divino y blasfemó el nombre de la mamá, o sea, que arrasó con todo, ¿no? Al blasfemar, dice el Zohar, también blasfemó el nombre de su madre. ¿Por qué? Porque destapó, porque descubrió algo que no tenía por qué ser descubierto, reveló cosas que no tenían por qué revelarse, ¿no? Entonces el Zohar explica, sigue con esta enseñanza para decirte que hay permisos y hay condiciones para revelar. Entonces una persona que no tiene una conexión directa con la Torah, con la Cábala, que no entiende de todas estas herramientas y todo, y quiere revelar, pues no siempre está en un escenario saludable que eso suceda, ¿me explico? Y no me meto más para no causar polémica, pero el SOAR sí dice, o sea, hay permisos y hay condiciones, o sea, son dos escenarios diferentes. Uno es el permiso de que se pueda revelar algo. Por ejemplo, en este pasaje en el Zohar, comenta uno de los rabinos, dice, así como que, wow, qué padre que yo puedo revelar esto porque aquí está la luminaria, o sea, Rabbi Shimon Bar Yochai me da permiso de que yo diga estas cosas, ¿no? Pues si no estuviera él, la gente empezaría a titubear y no podrían decir nada. O sea, hay permisos que se tienen que conceder para que se revelen esos secretos, para destapar esos secretos. Y luego hay condiciones, y la condición es que la vasija esté lista, que la vasija pueda recibir esto. Entonces, ¿qué significa que la vasija pueda recibir esto? Pues que es Israel, que es una vasija que es parte que realmente es un jugador de este juego, que realmente es alguien que está comprometido con su paso por esta realidad. Es muy fuerte lo que dice el Zohar, o sea, el Zohar como que a estas alturas del partido ya te explicó por qué el judío no anda queriendo enseñarle a nadie, porque no quiere convertir a nadie ni cambiar la naturaleza de nadie, porque eso solamente pasa si tú llegas a ser Israel, ¿no? Si conectas con ese compromiso que no es hacia una estructura, sino directamente hacia la luz infinita, ¿no? Y el compromiso de no soltarte de ahí, de no desconectarte de ahí, ¿no? Y obviamente entonces están los dos escenarios ahí implícitos, el permiso de que se pueda revelar algo, que la persona realmente lo pueda saber, y por otra parte, que se cumplió el requisito de la condición, que hay una vasija, ¿no? Que hay una vasija que reúne esas condiciones. Pero una vez que el Zohar explicó todo esto, termina diciendo algo que está muy, muy, muy fuerte, ¿ok? Pero te lo leo tal cual como lo dice el Zohar y ya tú puedes sacar tu conclusión. Dice que aquellos que desean revelar a aquellos que no saben, exhalen su último aliento. ¿Qué está diciendo? ¿No? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿No? Entonces dice, no, no se trata de andar revelándole secretos a todo mundo, ¿ok? No es para todos. La revelación tiene que ver con la persona que ya encontró esa raíz, esa semilla de ser Israel, ya la encontró en su vida, entonces está listo para esto, ¿no? Y luego el SOAR, por ejemplo, empieza a explicar, ¿no? Acerca del juicio de la persona y todo esto. Y hay una cláusula así como que, espérate, no le puedes hacer nada porque no sabes quién es su Elohim, no sabes con qué está conectado. Dice el SOAR, no sabes quién es su Elohim, no sabes a qué venera, ya sea uno de los ángeles designados o a una de las estrellas o uno de los líderes del mundo. Entonces, fíjate, o sea, la persona puede estar, el ser humano conecta con muchos escenarios, pero no significa que por eso esté realmente conectando con el origen, con la luz infinita. Son cosas muy diferentes. Hay como que todo un protocolo para que ese permiso venga, como para poder evolucionar, para poder crecer y estar comprometidos también con el crecimiento, ¿no?
y el Zohar habla más versos al respecto, cita más escenarios de la Torah, como para decir que la gente quiere nada más satisfacerse y llenarse, pero no está ese compromiso de fondo. Obviamente no está porque pues, no hay semilla, está vacío. Entonces cuando la persona ve que las circunstancias vienen a su vida, que sube el tono de lo que está viviendo, suelta el compromiso, pero ahí está revelando que hay un problema con la semilla, ¿no? Obviamente, pues mi invitación es que no sueltes. Todos hemos pasado por ahí, de repente que suben tanto las situaciones de la vida que la persona siente que no puede más. Pero hay extremos diseñados para romper la realidad, son para evolucionar, no son para que te quedes, no están diseñados porque a la luz infinita le den ganas de destruirte, no, o sea, realmente se trata de crecer, pero son pruebas como meter a la persona al fuego, ¿no? Para que se revele lo que está dentro y que la persona pueda encontrar la sorpresa de decir, wow, si tengo la semilla de Israel, estoy comprometido, ¿no? Cuando la persona solamente quiere saciarse, quiere conocer, quiere comer y todo esto, termina soltando. Y a eso, en el caso del judaísmo, por eso el judío no quiere enseñarle a nadie. Dice, ¿para qué? O sea, te vas a llenar del morbo de saber y cuando creas saber algo vas a soltar el compromiso de crecer, ¿no? O te vas a ir a conectar con otro lado, que es lo que dice aquí, ¿no? No sabemos quién es su Elohim, dice el Zohar, a qué venera, a uno de los ángeles designados o a una de las estrellas, uno de los líderes del mundo. No se refiere a presidentes ni nada, sino a las entidades que conectan liderando este mundo. O sea, hay mucha información aquí. Entonces, está interesante como para que revisemos qué tipo de relación, qué tipo de conexión estamos teniendo. ¿Es una conexión mmm, por alguna estructura, un sentido de pertenencia, o es una conexión con la luz infinita, ¿no? Con estar conectado de verdad al origen, tratando de darle sentido a los procesos de esta realidad, de este juego, ¿no? De este escenario que estamos viviendo, ¿no? Entonces, para terminar, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál realmente fue el pleito? O sea, ¿cuál fue el pleito de este muchacho? Y el Zohar lo explica. El Zohar dice que esto de que blasfemó, escucha esto, es porque el hijo de la mujer israelita vino a Moisés. El hijo de la mujer israelita era el hijo de aquella relación entre la mujer israelita y el egipcio, ¿no? Y dice que este israelita vino a Moisés quejándose. Se quejaba de que Moisés había matado a su padre por medio del santo nombre. ¿Ves? O sea, por eso estaba el tema de la blasfemia. Inclusive si tú sigues leyendo, cuando lees este pasaje del israelita y todo este problema, fíjate que adelante, antes de que se cierre la historia, empieza a decir, por ejemplo, fíjate esto, dice, y si un hombre hiere mortalmente a una vida humana, será condenado a muerte, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces uno diría, ¿qué tiene que ver esto con el que blasfemó? Aquí mismo te está diciendo que el problema es que había pasado algo, ¿no? Que había pasado algo, había sucedido un juicio que este muchacho no entendía. Entonces él viene a quejarse con Moisés como a decirle, tú acabaste con la vida de mi padre usando el santo nombre, ¿no? Y no saben qué hacer con él y entonces lo tienen que encarcelar, ¿no? Por eso dice el capítulo 24, verso 12, lo trajeron a la presencia de Moisés, ¿no? Lo trajeron para ver qué se tenía que hacer con él porque no era un tema de defender a Moisés, no nada, sino que ahí había habido un juicio anterior donde el nombre divino había aparecido. Y en este momento se estaba usando mal. Ese fue el tema de blasfemar. Fíjate con qué termina el Zohar. El Zohar termina diciendo, cuando Moisés vio esto, inmediatamente lo pusieron en custodia. Y luego dice, ambos, padre e hijo, cayeron en manos de Moisés. Uno terminó desintegrado y el otro terminó, ¿no? O sea, ahí terminó toda la historia y todo ese escenario de haber blasfemado. O sea, es como que hay un punto donde la persona es llevada al límite y termina renegando de todo, termina tirando a la basura todo porque no comprende si tiene la semilla o no. No está mal si revientas en una situación, no está mal si te deprimes, si te sientes mal.
No, 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 pero que toda esa historia te lleve a hacer una revisión concienzuda, honesta, de si eres una persona que conectas con la luz porque la semilla de este grado llamado Israel está en ti o no. O si estás jugando a parecerte a algún grupo religioso o queriéndote identificar con algún grupo religioso. ¿Me explico? Es un escenario fuerte que, que es revelador, que nos tiene que llevar a la reflexión. Y nota que todo empieza hablando de Emor, de decir, de transmitir algunas reglas, ¿no? Algo que está ahí entre líneas para que puedas entender qué es esto de Mesirut HaNefesh. Es tan fuerte el tema de la entrega del alma que el judío busca su adhesión directamente con el nombre y lo cuida, ¿no? La intención al compartir eso, pues no es generar una polémica religiosa, porque no, sino simplemente entender que dentro de nosotros tenemos el deber de investigar si estás esa semilla, si eres alguien que está conectado a la fuente o si cuando vienen las circunstancias difíciles y golpean y se pone tenso el tema, terminas soltando, ¿no? Terminamos echándole la culpa a Dios o renegando, diciendo, pues no, no, no sirve, mejor tiro la toalla, estás en tu derecho, pero no es por ahí. Toda esta historia es justamente para explicar ese concepto, para explicar que el por qué hay secretos que mejor es tenerlos ocultos. No, no se le dan a cualquiera porque lejos de llevarlo a un nivel elevado de crecimiento, de evolución de la persona, donde ese secreto expanda luz, eso termina hundiendo a la persona, o sea, la llena de información, pero no de compromiso. Y la idea es conectar, mantenerse conectado al origen. Por más que entiendas que toda esta realidad es un juego y se vean todas las capas y el sistema de todo esto, eso no significa que tengas que desconectarte de la fuente. Es al revés, se está revelando todo, pero no es para todos. Es para aquellos que puedan entender si tienen la semilla de Israel o no. Shalom.